Hola, hola mis queridos amigos de Gloria Ortega, hazlo con pasión. Bienvenidos todos. Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bien. Es mitad de semana, yo feliz y contenta de poder ingresar como siempre a sus hogares, un poquito tarde porque tuve la mañana complicada, pero aquí como siempre cumpliendo pues este compromiso que tengo de ingresar a sus hogares, a sus empresas, de poder compartir un poquito, porque si saben qué amigos, el hablar de por sí es toda una terapia. Hablar, sonreír, es toda una terapia. Y es bueno poder tener tiempos de tertulia, es bueno tener tiempos, así como es bueno tener tiempos a solas con nosotros mismos, también es bueno tener tiempos con compañía, grata compañía, poder conversar, etcétera, etcétera. Hoy estamos viviendo realmente situaciones y tiempos muy dolorosos, muy difíciles y complejos, y es por eso que he querido ingresar hoy a sus hogares y poder conversar con ustedes y saber cómo están, saludarlos. Escríbanme con todo gusto para poderlos saludar, mandar mensajitos, mandar saludos. Estamos en vivo, 12:20, 1:20 de la tarde, aquí en Lima, Perú, feliz y contenta de poder ingresar y estar con ustedes. Hoy quiero hablar sobre un tema que es importante también en medio de la cuarentena. ¿Por qué? Porque estamos con nuestra familia, estamos relacionándonos, lidiándonos el día a día y a veces no sabemos cómo comunicarnos de forma correcta. Y es importante, mis queridos amigos, aprender a comunicarnos de forma efectiva y de forma asertiva. Así que si estás interesado en querer mejorar tu comunicación, ya sabes. Esta tarde es para ti, no puedes perdértela, así que pasa la voz a tus compañeros, a tus amigos, para podernos juntar en esta tarde y poder conversar al respecto. Provecho, porque seguro que ya están comiendo, están almorzando, así que provecho, feliz. Entonces, esperando con todo mi corazón que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien, mis queridos amigos. Gracias a las personas que se conectan, que han activado sus campanitas y que obviamente les notifica cada vez que transmito, de verdad. Muchísimas gracias por sintonizarme, por estar aquí conmigo, por acompañarme. Espero ser muy útil para ustedes y poderlos ayudar en estos tiempos duros y difíciles. Siempre con la mejor actitud, siempre con la mejor predisposición, a pesar ¿de acuerdo? Así que bien, ¿cómo están? Aquí estoy feliz, ya este viernes y sábado tengo mi taller, acuérdense, este viernes tengo el taller de empleabilidad para todas las personas que están buscando trabajo, ¿sí? Y quieren ser más empleables, así que si te interesa participar, todavía tengo vacantes, inscríbete y con todo gusto ahí nos vamos a conocer y vamos a poder conversar un poquito. Además, si es que estás el día sábado, voy a tener un taller de qué, justamente sobre habilidades blandas. Permítanme, por favor. Entonces, este sábado me voy a encontrar con las personas que quieren ser más empáticas, quieren aprender a comunicarse. Esto de hoy va a ser una presentación un poco de lo que el día viernes, perdón, el sábado voy a ahondar y explayarme en 3 horas dinámicas, activas realmente, donde vas a aprender a desarrollar tus habilidades blandas. Te voy a explicar en qué consiste y cuán importante es ponerlo en práctica en nuestro día a día y también en las empresas. Así que nada, tengo vacantes, si estás interesado, inscríbete y nos vemos el viernes y el sábado. El viernes a las 7 de la noche y el sábado a las 10 de la mañana. El costo es un costo simbólico que tiene un 30% de descuento de 90 soles. Así que están interesados, inscríbanme y les envío la información. Quien les habla, para quien no me conoce, obviamente, la magistra Gloria Ortega, especialista, coach de vida y por supuesto soy tu facilitadora de vida que te busca servir y ayudar pues en estos tiempos difíciles para poder afrontar en mejor situación estos tiempos tan duros que nos está tocando vivir, ¿verdad? Como sociedad, como humanidad. Así que empezamos con el tema del día de hoy. La escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? ¿En algún momento has escuchado hablar sobre la escucha activa? ¿Escuchar implica escuchar? Por supuesto que sí. Pero no solamente tiene que ver con el hecho de escuchar, sino que implica, ¿por qué se dice activa? ¿Acaso hay una escucha activa? Muchas veces, mis queridos amigos, nosotros estamos escuchando, pero escuchando de forma pasiva, no activa. Y eso implica un tema de conciencia y justamente ahora vamos a aprender sobre eso. En ese sentido, es importante, mis queridos amigos, aprender y poder entender. Porque una vez que yo entienda cómo es que debo de comunicarme de forma
activa, recién allí yo voy a poder ser consciente y hacer uso como una herramienta y poder mostrar de forma conveniente, adecuada mi comunicación. Pero no solamente mi comunicación verbal, que es lo que estoy transmitiendo sonoramente a ustedes, sino que además de ello, de mi comunicación no verbal, la cual es muy útil y ahora les voy a explicar un poquito más para que de ser el caso Gloria, qué es escucha activa, qué es comunicación no verbal, por qué haces talleres, por ejemplo, de comunicación no verbal, que fue justamente la fin de semana pasado. ¿Por qué es importante? Es muy importante y útil, mis queridos amigos, para poder tener buenas relaciones interpersonales, sea con nuestra pareja, sea con nuestros hijos, sea con nuestros jefes, sea con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros padres. Necesitamos tomar conciencia y empezar a prepararnos para que podamos, obviamente, convivir, porque justamente ahora que más que nunca en esta cuarentena estamos conviviendo con nuestros familiares o las personas con las que estamos compartiendo un espacio, entonces yo tengo que aprender a comunicarme para evitar litigios, para evitar problemas, suficiente con los problemas que tenemos en nuestro entorno, suficiente con ello para nosotros mismos empezar a generar muchas veces de forma inconsciente por nuestra falta de comunicación adecuada, más problemas. Así que por eso es importante el poder entender para luego mostrar esta comunicación. Además, mis queridos amigos, la comunicación, como yo ya les había mencionado, es una habilidad. No es cualquier cosa, no es simplemente, ya Gloria, yo estoy hablando y ya, estoy comunicándome. No necesariamente. ¿De acuerdo? A veces podemos estar hablando y nadie nos escucha, nadie nos entiende, o nos están escuchando pero no nos entienden, entonces no hay una comunicación, porque para que haya una comunicación tiene que haber efectivamente un emisor y un receptor, pero no solamente de forma física, sino tiene que ser de forma presente, y es algo completamente diferente, y ahora les voy a enseñar justamente también eso, porque muchas veces nosotros podemos estar presentes, más estamos ausentes. ¿Y qué significa eso? Que el hecho de que yo físicamente esté aquí no quiere decir que mis 5 sentidos, mis pensamientos, esté prestando atención, mi actitud frente a la persona sea la correcta. De repente estoy en una actitud de ¿qué? De confrontación, como diciendo, ¿y qué me va a enseñar esta? Etcétera, etcétera, etcétera. Y esas son barreras. Barreras que, ¿qué sucede? Barreras que muchas veces nos van a impedir comunicarnos de forma conveniente. Así que por consecuencia, me escuchas, estás dándote cuenta que la comunicación es una habilidad. Y este sábado, mis queridos amigos, les decía, tengo el taller de habilidades blandas. Una de las habilidades que voy a desarrollar a profundidad es justamente esta. En un taller de 3 horas teórico y práctico voy a hablar sobre la comunicación efectiva. Ahora, ¿qué es la escucha activa? Les explico un poco para que entiendan y para que tengan la parte introductoria de la misma. Mis queridos amigos, la escucha activa, ¿verdad? Oídos, implica, ¿y por qué es importante? Porque nos va a permitir comunicarnos y ser comprendidos de forma más conveniente. ¿Cuántas veces se generan problemas en la comunicación indistintamente con las personas? ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos escuchando. Y cuando yo hablo de una comunicación efectiva, sí o sí, si tú en algún momento has sido capacitada sobre estos temas, de repente en la empresa, definitivamente, siempre que se habla de comunicación, se tiene que hablar de escucha, siempre. No existe la comunicación sin la escucha. ¿Por qué? Porque mientras que uno está hablando, así como ahorita, por ejemplo, que yo estoy hablando, ¿ustedes qué están haciendo? Se supone que están escuchando. Eso sucede. Entonces, la comunicación no es que los dos hablan, los dos hablan, no, señores, ahí no hay comunicación. Ahora, tampoco es que telepáticamente en el silencio nos vamos a comunicar, tampoco. La idea es que tenemos que expresar mi opinión, mis sentimientos, mis emociones, compartirlas, transmitirlas, comunicarlas, para que la otra persona pueda entender y saber, comprenderme cómo es que en este momento de pronto me siento. Entonces, ¿cómo, por otro lado, si yo no hago uso de mi escucha activa, cómo voy a comprender a la otra persona? Y a veces eso es lo que justamente genera los problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos estamos escuchando. Estamos gritando, estamos insultando, estamos levantando barreras, estamos teniendo prejuicios, porque esta persona es de tal color o esta persona es de tal lugar, no la voy a escuchar. Entonces, desde allí, por más que estés en ese lugar físicamente, no vas a, mis queridos amigos, no estás haciendo uso de tu escucha activa y no vas a entender la comunicación.
no vas a entender el mensaje. Por eso es importante aprender a prestar atención. Y la escucha activa habla sobre ello. La escucha activa implica que yo debo estar prestando la atención a la otra persona para poder entender el mensaje que me está queriendo transmitir. Ahora, y no solamente es el mensaje que me está queriendo transmitir de forma verbal, sino es el mensaje que me está queriendo transmitir a través de su no verbal. O sea, a través de sus gestos, a través de su color de piel, a través de su mirada, a través de sus movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en ese sentido es importante aprender a, obviamente, dar a entender nuestras ideas, nuestros pensamientos, y para eso es importante también, ¿por qué no?, hacer preguntas, preguntas abiertas, preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque cuando tú te estás comunicando con una persona es importante tener la certeza de que esa otra persona me está entendiendo. Pero ¿qué pasa cuando yo asumo? Y ahí está uno de los problemas de la comunicación. Cuando yo asumo, cuando yo pienso, cuando yo creo, no, pero yo ya dije, Gloria. No, pero yo ya mandé. No, pero esto, no, pero el otro. Y no es así. En la comunicación, mis queridos amigos, no se asume. Tú tienes que corroborar, tú tienes que validar la información que estás dando. Y para eso es importante, por ejemplo, hacer uso de preguntas, hacer el famoso parafraseo, hacer una remarcación de lo que estoy diciendo para saber y cerciorarme y asegurarme que la persona a quien le estoy dando el mensaje realmente me está entendiendo, realmente me está escuchando. Así que la comunicación no es para confrontarnos, la comunicación no es para contrarrestar, para mellar, no, la confrontación no es para eso, perdón, la comunicación no es para eso, la comunicación es para darnos a entender, para darnos a conocer, para explicarnos de la mejor forma. Ustedes, obviamente, al igual que yo, saben que tenemos por algo una sola boquita y dos orejitas, ¿verdad? Nos dice bastante, ¿no? ¿Qué implica eso? Que es importante aprender a escuchar más y a hablar menos. Porque sí, es importante que comuniquemos mi emoción, mis sentimientos, lo que pienso, mi opinión. Está muy bien, podemos comunicarlo. Pero muchas veces, mis queridos amigos, nos pasamos hablando y no escuchamos nada. Entonces no es correcto eso. Cuidado, mis queridas amigas, queridas. Cuidado, porque a veces nosotras tenemos la facilidad y la ligereza de poder muchas veces hablar de más o hablar mucho, pero no practicamos nuestra escucha. Y es importante que hablemos, pero también hay espacios y hay momentos en el que tengo que estar en silencio, en el que tengo que aprender a escuchar con mucha atención a lo que la otra parte me está queriendo decir. Tengo que predisponerme a eso. ¿De acuerdo? Entonces ya saben, es importante que aprendamos a escuchar con nuestros 5 sentidos. Eso es la escucha activa. Aprender a estar atentos, a prestar atención, porque es una forma además de mostrar respeto a la otra persona. Ahora, entonces en ese sentido, la comunicación efectiva implica una escucha activa. Pero además para que pueda existir una comunicación efectiva, es importante entender que la comunicación tiene 2 tipos, o son 2 medios o 2 formas. Una de ellas es la comunicación verbal, pero la otra es la comunicación no verbal. Pero lo más probable y el común de personas somos conscientes de mi comunicación verbal, hasta que entre comillas, ojo por cierto, porque hay un nivel de inconsciencia bastante grande en el ser humano, de por sí. Los estudios mencionan de que el nivel de inconsciencia de la persona está en un 90%. Solo en un 10%, de un 100% somos conscientes, incluso hasta de lo que decimos. Y es por eso que a veces decimos, yo dije eso, pero yo así, pero así, y no nos damos cuenta. El nivel de inconsciencia, una vez más, presente en el ser humano. Ahora, pero en ese sentido, por otro lado, el tipo de comunicación no verbal, que es el que ahora me atañe con ustedes, este tipo de comunicación, en la comunicación en 100%, representa un 80%. ¿Me explico? O sea, solo el 20% de mi comunicación es el mensaje que estoy dando verbalmente.
El 80% es mi comunicación no verbal. ¿Y a qué aludo cuando hablo de una comunicación no verbal? Te estoy diciendo que es la forma, es tus gestos, es tu comunicación gestual o tu lenguaje gestual y es tu lenguaje corporal. Y los mimos, por ejemplo, los actores, las actrices, por supuesto que tienen que estudiar esto. Por supuesto que tienen que ponerlo en práctica. Y ellos tienen que dominar y hacer perfectamente uso adecuado de su comunicación verbal, pero también y sobre todo la no verbal. Entonces la pregunta para ti en esta tarde ya 1:30 es, ¿qué tan consciente eres de tu comunicación no verbal? O en todo caso, ¿qué tanto uso haces de tu comunicación no verbal, por ejemplo, para alcanzar tus objetivos? De repente quieres ser promovido, Gloria, me gustaría que en mi empresa hacer línea de carrera y que me asciendan. Entonces te pregunto yo, ¿estás haciendo uso adecuado de tu comunicación no verbal? ¿Eres consciente de ello? ¿Qué cosa es la comunicación no verbal, Gloria? La comunicación no verbal implica el 80% en la comunicación y se usa para comunicar, para escuchar, para prestar atención, para fomentar apertura, para transmitir seguridad, para reafirmar, para validar, para corroborar. Es importante a través de preguntas. Es importante hacer uso de mi cuerpo cuando estoy comunicando algo. Porque por supuesto que están presentes las emociones. Siempre que estamos hablando, siempre que estamos comunicando, las emociones están presentes. Estamos expresando si de repente tristeza, preocupación, alegría, sorpresa, emoción, frustración, decepción. Estoy comunicando. Porque en cada palabra y en cada gestualidad y en cada transmisión de mi mensaje estoy dándote a conocer mi sentimiento. Estoy dándote a conocer mi emoción que está presente en este momento en mi vida. Por eso, mis queridos amigos, es que hablamos también de una comunicación, por ejemplo, segura. Porque muchas veces uno se da cuenta, uno, por ejemplo, como especialista, yo me puedo dar cuenta cuando tú estás comunicándote conmigo y de pronto comienzas a titubear, de pronto tu rostro se comienza a poner rojo, de pronto grandes gotas de sudor comienzan a caer en tus mejillas, o de pronto hablas muy bajito, despacito, o etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas a través de la comunicación no verbal de darme cuenta de tu mensaje verbal. Es más, déjenme decirle algo. Lo, Muchas veces podemos engañar, podemos mentir con el mensaje verbal. O sea, yo puedo mentir de palabras, pero mi no verbal no miente. Si tú, por ejemplo, quieres venir a mí y quieres mentirme, no vas a fácilmente poderme mentir. ¿Y sabes por qué? Porque yo me voy a dar cuenta de tu comunicación no verbal. Me voy a dar cuenta de tus expresiones, de tus movimientos, de tus gestos, de tu cuerpo. Y eso, señores, no miente. Así que ya sabes, eso y más vamos a aprender justamente qué significa, por ejemplo, cuando nos rascamos el rostro, cuando me cojo la nariz, cuando mis cejas comienzan, pestañas comienzan a palpitar. ¿Qué significa el hecho que una persona esté parada, sentada en tal forma? Estamos hablando. Estamos constantemente hablando. Y aún, mis queridos amigos, sin hablar estamos hablando. Porque tu rostro me dice mucho. Yo puedo ver a tu rostro y darme cuenta, estás molesta, estás así, estás así. Yo puedo darme cuenta. Entonces, por eso es importante aprender a tomar conciencia de la comunicación no verbal. Esa que implica aún entender el silencio muchas veces de una persona. Y ese silencio me está comunicando mucho. Me está comunicando quizás incluso emociones, como la tristeza, como el dolor, como el sufrimiento, lágrimas, me están comunicando, ¿no? El tono de nuestra voz, amigos, comunica. Por supuesto, yo siempre digo, cuando hablo de estos tipos de temas, de que la voz es una herramienta poderosa, muy poderosa. Y si nosotros aprendemos a darle uso, podemos, como vuelvo a repetir, alcanzar objetivos. Por ejemplo, en una entrevista laboral, cuando yo me estoy presentando, cuando me estoy vendiendo ante el headhunter, ¿cómo me voy a presentar? Con una forma segura, con una forma asertiva, como saber que sé quién soy,
mostrarme tal cual. El tono de mi voz, tengo que hacer uso de mi tono de voz. Tengo que jugar, porque la voz podemos hacerle tonalidades. Y claro, ahí entran los músicos, por ejemplo, los cantantes, tienen que jugar y trabajar eso. A mí me encanta la música, yo les digo perfectamente, porque yo ensayo mucho con mi voz, porque me gusta cantar. Entonces, en ese sentido, yo sé que puedo hacer voces graves, voces gruesas, voces de pasitos, voces altas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un uso adecuado de la voz también me puede ser estratégico para la consecución de objetivos que yo quiero. Y por supuesto que la voz también muestra y denota nuestras emociones. Si yo estoy alegre, por supuesto que mi tonalidad de voz va a sentirse así. Y mi cuerpo va a hablar de la misma forma. Pero ¿qué pasa si yo estoy molesta? También el tono de mi voz se va a expresar de esa forma y mi expresión de la misma forma. Pero ¿qué pasa cuando estoy triste? El tono de mi voz cambia, mi expresión cambia, mi cuerpo cambia. Entonces, nuestras expresiones faciales, gestuales, las miradas, las emociones son básicas en la comunicación. Y por supuesto, hay que entender que, claro, en la comunicación hay mucha información al respecto realmente de qué decir, porque también tendría que hablar de culturas, por ejemplo. ¿No? Claro, porque no es lo mismo la forma como nos comunicamos aquí que de repente comunicarse en el Oriente. ¿Verdad? Hay diferencias. Por eso es importante comunicar, prepararnos, amigos. Además, por ejemplo, en la comunicación también tengo que tener en consideración qué cosa, el distanciamiento con las demás personas. Porque siempre cuando yo me estoy comunicando con alguien más, no es que esa persona hay una cierta distancia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos comunicándonos con alguien más? ¿Qué sucede? ¿Está cerquita de mí? O tomamos cierta distancia, ¿cierto? Y esto es una forma inconsciente, pero ya lo sabemos. Hay por lo menos 1 metro a 2 metros, 1 metro en general cuando estamos hablando con alguien. Y claro, si estamos hablando con nuestra pareja, obviamente sí está muchísimo más cerca a nosotros, pero solamente nuestra pareja. No sucede esto con las demás personas. Más aún cuando, por ejemplo, no conozco a la persona. Si yo no la conozco, ¿qué pasa? Yo me distancio más. Claro, ahora por el tema del COVID es que definitivamente estamos en tema de distanciamiento. Pero no solamente esto sucede también en la comunicación de forma consciente. Así que, mis queridos amigos, es importante la comunicación porque me va a permitir hacerlo de forma eficiente, de forma correcta, de tal manera que ¿qué cosa va a haber? Me permite la comunicación a tener una apertura. La comunicación nos sirve a entablar, por ejemplo, diálogos con personas que no conozco, pero que me gustaría conocer. ¿Cuántas veces cuando estamos en una reunión hemos sido invitados por primera vez? La inseguridad, la vergüenza, el miedo, los temores, la timidez no nos permite acercarnos a alguien que quisiera conocer. O mi autoestima misma, yo podría decir incluso que mi autoestima baja hace que muchas veces, ¿qué cosa? Me aleje, me diste, que la gente no me conozca, que la gente no me vea. ¿Por qué? Porque siento y porque pienso y porque creo que no soy aceptada. Y todo está aquí. Por eso es importante empezar a trabajar sobre nosotros mismos. Entonces se dan cuenta que la comunicación está estrechamente ligada a diferentes tipos de factores. Es importante que para que haya una comunicación adecuada, las palabras que uso, cómo me estoy comunicando, que el diálogo sea positivo, sin prejuicios, sin juicios. ¿Cuántas veces cuando estamos comunicando estamos señalando, estamos juzgando, estamos criticando? No podemos comunicarnos así. Así que aprender a generar y formular, por ejemplo, preguntas de forma asertiva, para no herir, para no dañar. ¿Cuántas veces cuando digo una palabra, un mensaje, cuando quiero transmitir algo, estoy lastimando a la persona, a mi hijo, a la persona que estoy diciendo algo? Y a veces ni cuenta nos damos. ¿Te das cuenta? Por eso es que tienes que prepararte y aprender más de hacer uso de tu comunicación verbal y no verbal de forma adecuada, con una adecuada atención, para poder comprender. ¿Cuántas veces decimos, no comprendo, no me comprenden? ¿Pero por qué? Porque no estás haciendo uso de una comunicación adecuada. Porque no estás permitiéndote ayudarte a través de las herramientas que existen para que podamos, obviamente, comunicarnos de forma correcta. Entonces, incluso yo puedo hacer uso por ejemplo, de mi cuerpo, les decía yo, de mi gestual de mi gestual y de mi corporal.
Por ejemplo, cuando yo asiento, cuando yo estoy escuchando a una persona y estoy así, ¿no? O de repente asiento con un poquito más del otro lado. Entonces, ¿eso qué implica? Que estoy atendiendo a la persona, que estoy asintiendo a la persona. Todo lo contrario cuando quiero evitarla, cuando hago uso de mis dedos, cuando me pongo de forma confrontativa con mis brazos, etcétera, etcétera, etcétera. Constantemente, mis queridos amigos, constantemente estamos hablando. De forma consciente e inconsciente estamos comunicando. Así que hay que aprender al respecto y tener cuidado de mi escucha activa, estar presente siempre y hacer uso de mi comunicación verbal, pero también del no verbal. Podemos hacer preguntas, les decía yo, para remarcar que la otra persona esté entendiendo lo que estoy queriendo decir. Pero tampoco no abusemos, no exageremos, porque a veces de forma excesiva también puede mellar la relación con la otra persona. Ahora, ¿quieres hacerte comprender? Aprende a ser empático, aprende a comunicarte bien, comprende a los demás para poder ser comprendido, genera diálogos positivos y para que cuando quieras comunicarte con alguien, busca tener información al respecto de lo que vas a hablar, porque si no te vas a quedar corta. Por ejemplo, si ustedes están estudiando en la universidad y tienen que exponer, o estás en la secundaria y necesitas exponer, tienes que aprender a prepararte, tener la información general, necesaria para poder formular y para poder generar diálogos adecuados. Porque la otra persona se va a dar cuenta si estás preparado o no. También nos podemos a través de la comunicación dar cuenta si, por ejemplo, una persona está a la defensiva. Si es una persona insegura, me puedo dar cuenta a través de su comunicación. Por eso es importante prepararnos para generar preguntas, para dar consejos, para ayudar a los demás. Necesito aprender a comunicarme. Así que ya saben, preguntas abiertas, preguntas cerradas, hagan uso de ellas. Cuando quieres, no te quedó algo claro, no me quedó algo claro, Gloria, pregunta. Como les digo ahora, pregunta, por ejemplo, por el chat. Cuando preguntamos, formulamos. ¿Para qué? Para poder ahondar, para poder tener claro al respecto de algún tema en particular que de pronto se está diciendo. En ese sentido es importante formular preguntas abiertas. Pero cuando yo quiero una respuesta sí, no, corta, entonces formulo preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son esas, son para cortar la conversación, ¿no? Ya no quiero mucho hablas, Gloria, córtala, córtala. Ok, entonces preguntas cerradas, para cortar la conversación con esta persona. Además que las preguntas cerradas nos llevan a respuestas cortas, como sí, no, nada más. En cambio, las preguntas abiertas son aquellas que nos van a permitir ahondar, profundizar, escarbar, ¿no? Más información necesito. Formulo preguntas abiertas. Así que en tu comunicación es importante, no te quedes callado, pregunta, deja la vergüenza, el temor a un lado, comienza a practicar tu comunicación, mírate al espejo y date cuenta cómo te ves tú a ti mismo. Permítete prepararte, permítete generar diálogos adecuados, permítete tener la mayor información posible en ese sentido para eso. Y las preguntas abiertas, como ya les decía, obviamente invita a las personas para que se puedan explayar, para tener más información, ¿no? Se considera más útil de alguna manera las preguntas abiertas, ¿verdad? Afianzan la conexión porque generan diálogo, generan apertura. Yo quiero conocer a alguien, no voy a hacer preguntas cerradas, pues, sino voy a formular preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque quiero conocer a esa persona, quiero saber más cómo es ella, cómo es él. Entonces necesito generar preguntas abiertas. Entonces empecemos a poner en práctica esto con nuestros hijos, con nuestra pareja, con las personas con las que vivimos. Entonces, de esa forma, si tú haces uso de ellas, créeme que vas a poder mejor comunicarte, que vas a poder a evitar tantos problemas que a veces tenemos y nos generamos y no nos damos cuenta y somos inconscientes de ellos. Así que vamos, en medio de estos tiempos que estamos en casa, aprovecha en hacer buen uso de tu comunicación, aprovecha en comunicarte, en comunicar tus emociones, en comunicar tus pensamientos, en comunicar tus ideas, pero hazlo sin atacar, hazlo sin herir, hazlo sin infringir, hazlo de forma positiva, hazlo de forma abierta,
hazlo de forma asertiva. Acuérdate de escuchar, acuérdate siempre. Habla, sí, pero también escucha. Escucha el doble, es más, esa es la clave. Escucha el doble de lo que hablas. Si hablas tanto, escucha el doble. De esa forma vas a tener mejores relaciones con tu familia, con el entorno con el cual te está tocando vivir. Lo mismo sucede con nuestros compañeros de trabajo. Lo mismo sucede con nuestro jefe. Hablemos, sí, pero busca escuchar el doble. Y siempre que te comuniques, siempre escúchate conscientemente y date cuenta que tu comunicación sea positiva. Dios los bendiga, mis queridos amigos. Espero haberlos ayudado con este tema, realmente que es, hay mucho por decir. Si te interesa saber más, ahondar más y prepararte más, de repente de la comunicación, porque a veces, Gloria, me han dicho que soy muy serio, ¿no? Y la gente se asusta de mí. Bueno, este sábado es el taller para ti. Este sábado voy a hablar sobre habilidades blandas, la comunicación efectiva, el liderazgo, el trabajo en equipo, la empatía. Si estás interesado en ser una mejor versión de ti, en desarrollar tus habilidades sociales, tus habilidades humanas, te espero este sábado a las 10 de la mañana. Tengo 5 últimas vacantes, así que inscríbete, pasa la voz, comparte, puedes venir con otra persona más, por supuesto que sí, compártelo en tus grupos, en tus redes y escríbeme, escríbeme para darte la información necesaria para que puedas participar del taller. Me despido, mis queridos amigos, cuídense mucho, Dios los bendiga y vamos, arriba esos ánimos, arriba la actitud y a seguir adelante con mucha fe, que sí se puede, ¿sí? Nos vemos el viernes con un nuevo tema. El viernes voy a hablar sobre el desgaste emocional, porque los seres humanos sí, por supuesto que nos desgastamos. Así que el viernes voy a hablar sobre eso, el desgaste emocional. A partir de las 11 de la mañana me encuentras por este lugar. Activa mi campanita de mi fanpage y ya sabes, nos vemos el próximo viernes. Pasa la voz, comparte si te gustó esta transmisión, dale like por favor y compártelo en tus redes sociales con toda libertad. Además te invito que te inscribas en mi canal de YouTube, Gloria Ortega también, hazlo con pasión, por supuesto. Allí están colgados todos mis videos que en todo este tiempo, desde el año pasado, vengo acompañándoles por la pandemia que nos ha tocado lidiar en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y nada, para servirlos con cualquier consulta, mis amigos empresarios que ya tienen de repente, han acabado de hacer sus planes estratégicos, espero que puedan contar conmigo en sus planes de capacitación para poder empoderar, desarrollar a su personal en medio de esos tiempos. Hablar de habilidades blandas, pero no solamente de habilidades blandas, sino también de la salud mental y emocional en nuestros colaboradores. Así que nada, escríbeme para poderte ayudar con lo que requieras. De repente necesitas ayuda personalizada, Gloria, porque de repente estás muy ansiosa o muy deprimida y ya desborda tus capacidades y no sabes si necesitas el apoyo de un profesional, escríbeme y con todo gusto te voy a dar gracias en primer lugar por la confianza que me brindas y definitivamente vamos a empezar a hacer un plan de acción de trabajo para poderte ayudar. Créeme que te voy a ayudar a salir del cuadro en el cual te encuentras. Si estás necesitando ayuda de un profesional, escríbeme, cuenta conmigo y te voy a ayudar. Mis clientes siempre recomiendan mis servicios. Te puedo dar los números de ellos y pueden hablar al respecto. Busquen por mi fanpage, busquen la información que tengo por mi LinkedIn, por mis redes sociales, por allí pueden ver las recomendaciones que mis clientes me dan. Me voy, cuídense mucho, los veo, Dios los bendiga, cuídense un montón, cariños. Chao, chao, nos vemos el viernes.